¿De Dale, nuevo o...? dale. Vale. Sí, Ok. luego sí, qué pena, Fernando. Bueno, pues agradecer, reiterar los agradecimientos a Domenico, a los invitados del día de hoy, Jorge Santiago, Ramón Ochoa y Miguel de la Rosa, también al buró de la FAPOL y a Fernando Toní, por supuesto, por todo el apoyo y la orientación que hemos venido recibiendo para la realización de este evento y el trabajo que desde la RUA, en la ANEL, junto con la EOL y la EBP, hemos venido llevando a cabo. También agradecer mucho a Ana Viganó por el apoyo y la orientación a lo largo de este trabajo y la confianza depositada en Alejandro y en mí para encaminar el trabajo de la RUA al interior del ANEL. También queremos agradecer mucho a los colegas que nos han venido apoyando para la gestión de esta actividad, a Marlon Cortés por las gestiones desde medios para la difusión y la coordinación de la conexión del día de hoy, Ana María Solís por su apoyo para la realización del diseño del afiche y por supuesto también a Cleide Pereira, colega de la EBP, que ha estado llevando a cabo todas las gestiones necesarias para la coordinación y la difusión de la RUA para el próximo ENAPOL. Yo personalmente también quiero agradecer mucho a Alejandro por el acompañamiento en la coordinación del trabajo, en la coordinación de la RUA en la ANEL. Y bueno, un poco para contextualizar y entrar ya en materia, en relación a la actividad del día de hoy que nos convoca bajo el título La enseñanza en la época de la inteligencia artificial, tecnofilias y tecnofobias, queremos compartirles que esta actividad forma parte de un trabajo más extenso de preparación que hemos venido realizando en la RUA, junto con colegas de la EOL y de la EBP, ya desde hace varios meses con la conformación de tres grupos de trabajo cuyos productos van a ser presentados en la próxima conversación de la RUA en el NAPOL, bajo el título, seguramente por ahí han recibido ya la información, Los algoritmos del saber, psicoanálisis y universidad, en la que contaremos con la presencia de Carolina Korensky, ahora muy próximos a menos de un mes en Belo Horizonte. Para preparar dicha actividad, y esta conversación que tendrá lugar en Belo Horizonte se conformaron tres grupos de trabajo integrados por colegas de las tres escuelas. El primer grupo se llama Artificios del Saber y Saber Auténtico. El segundo grupo de trabajo, los algoritmos del discurso en la universidad y los algoritmos del psicoanálisis. Y finalmente, el tercer grupo, universidad, el deseo de enseñar y el futuro del psicoanálisis. Sin embargo, el día de hoy, pensando en las particularidades, leyendo, tratando de leer y pensando en las particularidades del ANEL y a partir del interés de hacer lugar a la RUA en nuestra escuela, cuya apuesta se juega en impulsar el crecimiento del psicoanálisis en América por medio de la presencia del psicoanálisis en la universidad, se ha propuesto esta actividad en la que nuestros colegas, implicados y causados por dicho trabajo, presentarán tres trabajos inéditos de su propia autoría en los que compartirán sus elaboraciones en relación a la enseñanza en la época de la inteligencia artificial y sus implicaciones para el psicoanálisis, no solo en relación a su transmisión en el campo de la universidad, sino para el psicoanálisis en sí mismo y los efectos de la inteligencia artificial que es posible vislumbrar en los malestares inherentes a la época y su expresión a través de los síntomas que es posible encontrar actualmente en la clínica y que seguramente cada uno de nosotros hemos presentificado con mayor intensidad en el último tiempo. Nos encontramos entonces en un momento de elaboración frente a esta condición cada vez más presente en nuestro día a día, fuera y dentro del consultorio y también fuera y dentro de la universidad, para dar pie a un momento conclusivo en la próxima conversación que tendrá lugar en el 12º ENAPOL en el mes de septiembre. Sin mayor preámbulo, demos entonces inicio a esta elaboración provocada, a la que juntos por medio de la conversación, a pesar de los inconvenientes técnicos, podremos dar lugar el día de hoy. Domenico, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Bien, muchas gracias ante todo por la invitación. Es un gran placer para mí compartir con los colegas de la NEL y de la RUA
este momento de trabajo. Entonces, muchas gracias a la presidenta de la NELA, Ana Viganó, y a mi colega y amigo Alejandro Reynoso y a todos vosotros por esta ocasión de trabajo sobre un tema de gran actualidad, respecto a lo cual estamos al comienzo de nuestra orientación. Entonces, yo estoy aquí sobre todo para poder aprender algo de lo que saldrá de la conversación, porque es un tema respecto a lo cual estoy cuestionado como todos y efectivamente se trata de algo que nos dará en las próximas décadas muchas ocasiones para reflexionar. El tema me parece efectivamente central, ¿no? Es un tema complejo porque, por un lado, pone el tema de la enseñanza, ¿no? Que es un tema central, en particular, seguro respecto a lo que pertenece a la enseñanza del psicoanálisis en el marco de la escuela, pero también respecto a lo que pertenece la cuestión difícil, compleja de la transmisión del psicoanálisis en el marco de la universidad, ¿no? Que es algo sobre lo cual hay un cuestionamiento desde hace tiempo, sea en la Rúa, sea por el otro lado del océano, en el marco de la RUE. En la última asamblea de la RUE hemos hablado fundamentalmente alrededor de este tema de la transmisión del psicoanálisis en la universidad. Entonces me parece central que se pueda poner esta cuestión en el centro de nuestra investigación. Pero el punto respecto a lo cual este momento de trabajo encuentra su especificidad es la enseñanza en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces toca el nudo entre estas dos cuestiones, ¿no? Me parece interesante el hecho que sea la enseñanza la cuestión respecto a la cual nos interrogamos hoy, ¿no? No es, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial en la práctica clínica o terapéutica, como se está empezando a desarrollar en el mundo, ¿no? Es la cuestión de la enseñanza y me parece muy importante que podamos decir algo respecto a esto. Leyendo los tres textos de los colegas que hoy van a presentar su trabajo, textos que he encontrado muy estimulantes, ha surgido como APQ esta constatación, es decir, reflexionar sobre el tema de la enseñanza en la época de la inteligencia artificial nos permite precisar lo que es para nosotros enseñar. ¿Mm? Es algo muy importante porque la inteligencia artificial nos pone una serie de cuestiones respecto a las cuales la especificidad de la manera de entender la enseñanza que nosotros tenemos y practicamos es algo muy específico y podemos decir, tener la inteligencia artificial como un interlocutor o otro, podemos decir en un cierto sentido, nos permite precisar nuestra posición. Y esto me parece precioso en todos los textos. Creo es útil también, muy interesante también la pareja conceptual que se ha utilizado como subtítulo, es decir, tecnofilias y tecnofobias, porque efectivamente hay siempre un riesgo cuando nos entramos en relación con un fenómeno nuevo, ¿no? De tener una posición, podemos decir, orientada en un sentido pasional. Esto le pasa mucho a la tecnología, a las innovaciones tecnológicas, ¿no? Que tienen en el momento de sus primeras manifestaciones,
personas que responden con un rechazo inmediato y otras que responden con un entusiasmo particularmente acentuado. Me parece que la perspectiva que Lacan tiene respecto a esto es de ir más allá de esta contraposición entre tecnofilias y tecnofobias, ¿no? Hay un filósofo, un estudioso muy famoso que creo todos vosotros conocéis, italiano, Umberto Eco, que era un estudioso de los medios de comunicaciones de masa y escribió hace años una obra titulada Apocalípticos y Integrados, para distinguir precisamente los que vivían los desarrollos de los medios de comunicación de masa como una alienación radical de la humanidad, y ponía Heidegger y Adorno como ejemplos, y los que lo vivían como el inicio de una humanidad nueva, bajo una especie de entusiasmo fundamental, y ponía a Marshall McLuhan en la posición de exponente más importante de esta corriente. Pienso que esta contraposición puede ser utilizada también para la cuestión de la inteligencia artificial y nuestra manera de ubicarnos respecto a esta innovación. La posición de Lacan siempre me ha parecido respecto a estas cuestiones una posición que va más allá de esta contraposición. Me parece una posición respecto a las innovaciones técnico-científicas, una posición que apunta a leer lo que está ocurriendo en este nuevo fenómeno y llegar un poco a reconstruir el contexto simbólico y la puesta en juego real que está en el horizonte de esta innovación, ¿no? Siempre me ha parecido Lacan en este punto spinoziano, es decir, no hay ni que llorar ni que reírse de lo que está ocurriendo con esta innovación, hay que entender, sed intelligere, decía Spinoza, ¿no? Y creo que para el psicoanálisis, esta me parece la buena orientación respecto también a la cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, no voy a decir nada más, simplemente recuerdo un par de referencias que pueden ser útiles para entender esta cuestión en sus raíces más antiguas, clásicas. Sabemos que Lacan siempre ha sido interesado a la cuestión de las innovaciones en el campo técnico-científico. En el 55 hay una conferencia Psicoanálisis y Cibernética, ¿no? Que está publicada junto con el Seminario 2 y en un cierto sentido una primera lectura del inconsciente de Lacan para vaciar todo lo imaginario que rodea alrededor del inconsciente ha sido orientada un poco a tomar una conexión con esta dimensión, ¿no? Más, podemos decir, conectada con la lógica y con la dimensión puramente simbólica del inconsciente, ¿no? En esto Levi-Strauss fue su punto de referencia inicial. Eh, entonces, marcando un corte respecto al inconsciente junguiano, de los arquetipos, etcétera. Jacques Miller retomó la cuestión algunos decenios después. Hay un texto en particular del 78 que se intitula Algoritmos del psicoanálisis, donde se ve bien, Miller hace un esfuerzo para mostrar lo que podemos decir hay en común respecto a esta manera de articulación de la estructura que nos propone la ciencia de la transmisión, la máquina de Turing y hoy
sería interesante ver lo que se podría añadir a partir desde la inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos que producir hoy día. Y por el otro lado, mostraba en este texto la diferencia estructural entre esta perspectiva, ¿no? Y la perspectiva del psicoanálisis, que siempre encuentra en su corazón una dimensión que es irreducible a esta dimensión de una combinatoria puramente simbólica. ¿Eh? Bueno, voy ahora a dar la palabra a los colegas que han preparado estos textos muy interesantes, de verdad. El primero es el texto de Jorge Santiago, ¿no? Yo propondría esta secuencia, ante todo Jorge Santiago, luego Ramón Ochoa y como tercer texto Miguel de la Rosa, ¿no? Eh, Yo propondría discutir los textos, cada texto en sí, ¿no? Es decir, propondría de leer el texto y discutirlo y pasar al otro texto, ¿no? En una secuencia. Y luego, si tenemos más tiempo, se podría hacer una discusión más amplia de los tres. Esta es una propuesta, pero no sé qué pensáis, si estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo, Doménico, en seguir esa ¿Eh? secuencia y modalidad. De acuerdo, ok, ok. Muy bien. Entonces, el primer texto lo de Jorge Santiago y daría a él la palabra. No sé si Alejandro quieres decir algo tú para presentar el texto, no sé. No, yo creo que vamos directamente al texto y después podemos Ok, decir algo en el espacio de conversación. ok. Gracias, Doménico, por tu entrada, presentación y forma de enmarcar el trabajo de hoy. Yes. Jorge, Sí, de acuerdo. Buen día. Bien, voy a leer. Agradezco la invitación a este encuentro preparatorio del ANEL en vistas del tema a conversar en la Red Universitaria Americana, RUA, en la 12 en APOL. El título propuesto es, como ya lo comentaron, la enseñanza en la era de las IA, tecnofilias y tecnofobias. En esta oportunidad se nos ha propuesto ahondar sobre el lugar de la enseñanza del psicoanálisis en el contexto de la IA y los ámbitos universitarios, así como pensar acerca de los lazos que se producen con dicha inteligencia, particularmente en términos de uso y de rechazo. Bueno, vamos a ver qué podemos decir, ¿no? Estábamos bromeando al inicio de que la IA como que se quiere salir con la suya, de que no hablemos de ella, pero bueno, nos propongamos hablar de ella. Entonces, primer apartado, ¿qué tiempos son estos? Las épocas cambian. Diversos autores, tales como Auger, Bauman, Giddens, Lipovetsky, Lyotard, Habermas, Hahn, entre muchos otros, han mapeado las épocas de distintos modos, desde la antropología, la filosofía y la sociología principalmente. No obstante, los tiempos que corren quizás tengan un suelo firme en la llamada modernidad, o los tiempos modernos, como lo propone Jacques Alain Miller en un esfuerzo de poesía. En esta vía, Miller describe la modernidad como ligada al ideal del progreso y el aseguramiento de la homeostasis, cuestiones que no van de la mano con la lógica analítica. Así, en los tiempos que corren, ya en su curso Todo el mundo es loco, aborda entre varias cuestiones el problema del utilitarismo y la prisa de los tiempos hipermodernos, como diría Lipovetsky y Charles. Y afirma que la práctica del psicoanálisis no es compatible con ninguna prisa, porque en el psicoanálisis hay que tomarse el tiempo. Miller asevera que en la actualidad el desierto está creciendo. Es el desierto de la cuantificación, es el desierto de la devastación. Quizás la creación de la inteligencia artificial
la podemos pensar sobre el desierto de la cuantificación, de una acumulación desértica de información que no abre la posibilidad al saber. La IA, como un producto de la evolución de la modernidad a la posmodernidad y su paso a la hipermodernidad, que promete venir a completarnos, a solucionar nuestros problemas. Por ejemplo, la IA que nos va a dar más tiempo. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Quizás nos da más tiempo para no pensar. Acerca de la complejidad de esta época, Cristian Alberti, en su conferencia El psicoanálisis hacia la juventud, en la Universidad de Buenos Aires, se pregunta acerca de las coordenadas del presente. Esto es, nuestra manera de ser con los demás y con nosotros. Piensa en cómo describir la subjetividad de este tiempo y plantea que, la cito, nuestra civilización está caracterizada por el hecho de que el hacer y el tener prevalecen sobre el ser. Cada uno se ha vuelto hacia un objeto de satisfacción o que se supone nos satisface, un plus de gozar ilusorio. Fin de la cita. Así, la imagen que plantea sobre la subjetividad actual es la de un sujeto que está encerrado con sus gadgets, separado del otro y del mundo, casi en una satisfacción autista. En este sentido, el avance de la tecnociencia bajo la forma de la IA está marcado por la lógica capitalista, que oferta objetos para tapar lo imposible, sin pasar por el campo del otro. Por lo tanto, lo autístico del goce es exacerbado, dejando al sujeto casi sin posibilidad de hacer circuito en la palabra dirigida a otro. Así, mientras más inmersos se está en los gadgets, más aislados nos encontramos de los cuerpos hablantes. ¿Cómo transmitir psicoanálisis en las universidades cuando cada vez estamos más aislados de la mano de las IA? Segundo punto, IA, ¿qué lazo? Al día de hoy es frecuente escuchar hablar de los algoritmos. De hecho, la gente utiliza el término asumiendo saber de qué se trata. Sin embargo, se ha perdido de vista que el algoritmo no es autónomo. No se piensa a sí mismo, ya que depende de una programación previa. De acuerdo con Avagnano, con Doxiadis y otros, un algoritmo es cualquier procedimiento de cálculo. Es un procedimiento metódico de instrucciones no ambiguas que empieza con una condición específica y eventualmente finaliza con un resultado esperado. Hoy, los algoritmos son codificados en fórmulas llamadas lenguajes de programación y son utilizados principalmente en Internet y en software. Los algoritmos y la programación no es nueva. ¿Cuál es la novedad hoy entonces? En efecto, las IA no saben lo que responden, pero se ha generado cierta humanización de los programas que ahora se arma un cierto lazo. Ese tipo de lazo ha alcanzado proporciones masivas, hasta el punto de que al presente, en las universidades, también en los consultorios, muchas asignaciones en el aula o en la administración se hacen pasar por la IA como una garantía de lo bien hecho. Es un tipo de lazo que considera que la IA es como perfecta, pura sintaxis sin equívocos. A pesar de la suposición de la IA como interlocutora mejor que humana, hay que establecer que las máquinas no poseen dimensión simbólica. No hay subjetividad ni efecto de significación producto de la articulación de un significante con otro significante. Lo que sí hay es sintaxis, con un lenguaje de programación determinado. Esto es, hay algoritmo en el sentido matemático. Transmisión pura sin un sujeto de por medio. Es posible que la producción de saberes artificiales en la universidad
esté tomando cada vez más un valor de enseñanza para todos, situación que ha dejado de lado un saber auténtico vinculado a la articulación del saber con el goce y que por tanto no posee un valor de enseñanza para todos, ya que es singular. Tercer y último apartado. IA, psicoanálisis y universidad. Inés Sotelo plantea que la universidad no es un lugar propio del psicoanálisis. Quizás de algún modo siempre lo hemos sabido. Con todo, históricamente en América Latina ha habido psicoanálisis y psicoanalistas en las universidades. Más aún, han habido psicoanalistas en transmisión. Y aunque estamos advertidos de que la universidad no forma psicoanalistas, también es cierto que es un lugar de provocación que invita sin protocolos a proveer un tiempo de elaboración desde lo singular de cada quien. ¿Esto acaso solo es posible cuando el analista se sirve de la transferencia como docente en posición de analista analizante? En contrapunto con lo anterior, la CIA, por más amables y comprensivas que sean programadas para responder siempre a una solicitud, no hacen lugar para comprender, ya que su lógica es la del todo, expedito, sin equívocos, versus la lógica del psicoanálisis, que es la del no todo y el tiempo para comprender. Así, la IA obtura la posibilidad de una articulación S1-S2 en tanto siempre responde. Los sujetos tenemos un cuerpo libidinal, de tal modo que no es lo mismo tomar la palabra para preguntar al docente o compañero que escribir a una IA sin encuentro, entre los cuerpos. No obstante lo ya mencionado, se trata de preguntarnos sobre cómo tener en cuenta al mundo ahora con las IA, interrogarnos sobre cómo transmitimos un psicoanálisis que, como dice Alberti, no esté encerrado en su burbuja, un psicoanálisis que con Lacan tuvo oportunidad de existir porque estaba enganchado a su discurso y buscaba los medios para hacerlo pasar, como ha indicado Miller en otro momento. Bien, fin del texto. No quiero dejar de agradecer, por cierto, el estimulante grupo 2 al que pertenezco para la investigación que había comentado Fernando al inicio en vistas de la conversación de la Rúa. Así que bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Podrías mencionar el título de tu texto? Sí, claro. Se llama, bueno, es un poco difícil leerlo, se llama More Time for Not Thinking, pero eso lo hice traducir en lenguaje binario. Entonces me quedó un título así lleno de ceros y de unos que indican más tiempo para no pensar. La traducción del inglés al lenguaje binario fue más rápida, por eso también me decanté por More Time for Not Thinking. Muy Sí. bien, gracias, Jorge. Doménico. Muy bien. Me limito a algunas puntuaciones que me han interesado de manera particular. El texto es muy interesante. Me parece que un aspecto que está en juego en el texto es una tensión, ¿no? Entre, podemos decir, la doctrina y la época, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por un lado es fundamental para nosotros en el proceso de enseñanza, de transmisión del psicoanálisis con todas sus aporías que conocemos, poder mantener firmes los puntos clave de nuestra orientación, ¿no? Y al mismo tiempo, pero tenemos el problema de cómo no perder la sintonización con la subjetividad de la época, ¿no? Cuando hablamos de la subjetividad de la época, hablamos también de las innovaciones que el discurso técnico-científico nos propone continuamente, ¿no? Inventando nuevos aparatos
que entran siempre más rápidamente en la economía de nuestra vida de trabajo y de nuestra vida cotidiana, ¿no? En este sentido, Lacan ha sido profético, ¿no? Cuando nos hablaba de la relación, de nuestra relación con los gadgets, ¿no? Hoy día estamos inmergidos en todo esto y las formulaciones de la inteligencia artificial más contemporáneas, ChatGPT y todas las otras versiones, ya han entrado, podemos decir, en nuestra vida cotidiana, no quizás de manera tan pervasiva como el móvil o otros objetos que ya hacen casi parte de nuestro cuerpo, pero está en una buena posición, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo estar en esta tensión? Que es fundamental, porque mantener firme la doctrina sin sintonizarse con la subjetividad de la época quiere decir para el psicoanálisis la muerte, podemos decir, o el encerramiento en un recinto que pierde el paso de la historia, podemos decir. Diluirse integralmente en la época quiere decir perder la especificidad de la calma del psicoanálisis. Entonces, cada vez podemos decir para nosotros, hay que inventar una manera para reanudar la intención y la extensión de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Y la inteligencia artificial hoy día es una de las, uno de los desafíos más importantes que encontramos. Entonces, la primera pregunta que yo haría a Jorge es precisamente respecto a la enseñanza, ¿cuál podría ser o cuáles podrían ser en tu experiencia, en tu práctica, en tu reflexión, las maneras eh, prácticas para poder intentar estar en esta tensión entre la doctrina y la época, podemos decir, entre el agalma y la historicidad? No sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Me parece, y me acuerdo sobre este punto de una intervención que en el 2000 en Milán Jacques Lemaitre hizo, retomando el título de la encíclica de Rerum Novarum, ¿no? De un famoso papa que abrió la iglesia a la cuestión social por la primera vez en la historia, ¿no? Miller la retomó precisamente para pensar en la relación entre el psicoanálisis puro y lo aplicado. Ahora estamos en otra cuestión, ¿no? Pero siempre estamos en este problema de la tensión entre la gama del psicoanálisis y su relación con la época, ¿eh? Entonces la cuestión es esta, es para ti y luego si hay tiempo se puede extender a todos, ¿no? ¿Cómo hacer para mantener esta tensión viva entre el agalma y la historicidad? Esta es la primera cuestión. Una segunda, y ya está, me parece que tiene un peso especial en la intervención de Jorge la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, la otra, porque ya está en su título, ¿no? Que es muy interesante, es casi una interpretación, More Time for No Thinking, ¿no? Es uno de los riesgos de la tecnología, ¿no? Que siempre presenta la posibilidad de liberar los humanos del peso, del trabajo, pero hay el contrapunto respecto a esto, ¿no? Es decir, que puede alimentar una cierta inercia respecto, por ejemplo, al pensar, ¿no? Este es un tema clásico. Platón hablaba de esto alrededor de la escritura, ¿no? Por un lado, facilita, ¿no? Porque permite inmortalar los pensamientos, pero por el otro lado, puede producir efectos de no empujar a los humanos a pensar,
Entonces estamos en esta cuestión que quería poner como segunda pregunta a Jorge precisamente este problema alrededor de la cuestión del tiempo, que él toca también alrededor del problema de la disparición del tiempo para comprender, en un cierto sentido, que es un riesgo, ¿no? Cuando se utiliza la inteligencia artificial de manera, de una manera no subjetivada, podría decir. Tercera cuestión, ¿hay una manera subjetivada de utilizarla? Porque tenemos que mantenernos abiertos sobre este punto, ¿no? Si no, corremos el riesgo de una lectura un poco ideológica de la cuestión, ¿no? Un poco heideggeriana, un poco al Adorno, ¿no? Bueno, estas son las dos cuestiones que pondría. De acuerdo, Muy bien, muy gracias. bien. Yo diría, Jorge, perdón, yo diría en términos de proposición que pasemos a los otros trabajos, si les parece, y después Jorge y Ramón van respondiendo para dar espacio posteriormente a la respuesta. Así la puedes Ah, de pensar, Jorge, un acuerdo. momento, ¿les parece? justo es lo que iba a preguntar, así que adelante. Eso. Sí, Muy sí, bien, Jorge puede pensar a la cuestión para ahora. De acuerdo. Entonces excelente. pasamos al segundo texto, lo de Ramón. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, depende de dónde estén. Eh, yo he titulado este trabajo, por supuesto, agradezco la invitación porque sobre todo ha sido una oportunidad de invitar invitarme a mí a la comprensión de esto que está ocurriendo y que día a día experimentamos. Yo experimento cuando voy a la universidad o cuando voy a cualquier otro espacio, así que no es una cosa que solo ocurre en un solo ámbito. Pero esta vez vamos a enfocarnos en un espacio en particular. ¿Ok? Entonces, eh, estas- este trabajo lo he titulado "Y la palabra", como una pregunta, ¿y la palabra? Pero esta I es con I latina, I de iglesia. Veamos, la universidad es un recinto que permite la realización de actividades de intención y de extensión, así la llama la universidad, que va desde lo clásicamente académico, pasando por actividades culturales, hasta llegar a la atención del público, que no solamente forma parte de la institución universitaria. En sus aulas, pasillos y espacios abiertos, transita cualquiera que desee formar parte de este hábitat, por lo que la proliferación de decires, acentos, idiomas se hace presente cada día. Es un universo diverso el que puede experimentarse dentro de una universidad. Por lo tanto, habrá variedad de discursos, aunque uno de ellos es el que debe imperar. La universidad es el lugar donde se supone que se sabe. De ahí que garantizar la existencia del saber es la consigna fundamental dentro de la universidad, incluso en los pasillos donde los estudiantes se reúnen a jugar cartas. Hay que saber jugar truco, bueno, depende de la latitud, no sé. Yo no aprendí a jugar truco, no sé. Es lo que podemos leer a partir de lo que Lacan establece en su seminario 17, El reverso del psicoanálisis. 4 maneras de hacer vínculo se fijan de tal manera que develan su lógica como discurso, en el que cada uno puede tener una consigna que otorga su sentido de ser. El discurso del amo comandará las acciones. Me parece a mí, esto es un agregado. Este discurso tiene, o la IA tiene una predicción, no es predicción, aunque la IA capaz y lo prediga. Es predilecto para la IA el discurso del amo. Pero bueno, el discurso del amo va a comandar las acciones, mientras que el del analista lo subvierte, presentándose como su reverso. Por otro lado, el histérico cuestionará al otro lo que dice saber, pero el universitario elevará el saber como lugar de real importancia. De ahí que pueda convertirse en un gran tirano
cuando define sus plazos para obtenerlo. Si su misión es obtener el saber, los otros discursos que pretendan hacer vida en su recinto pudieran terminar atrapados como objetos de estudio. Habría que tener esto en cuenta. Siguiente apartado, a riesgo. Es un riesgo tomar la palabra en un recinto siempre atento al saber. De ahí que sus parletres transeúntes sean tan firmes e implacables con sus veredictos. Ellos terminan diciendo, usted sabe o usted no sabe. Y estas afirmaciones discursivas darían cabida al triunfo de la captura universitaria, si todo se juzga a partir de esto. Usted sabe, usted no sabe. Y ya que diga usted, es así como con mucho respeto, porque a veces ni siquiera es con el usted. Pero el gran ausente es aquella afirmación que corresponde al encargado de obtener ese codiciado saber. Aquel que estudia, el que investiga, el que lee, el que mida, en que truca. Esa es la afirmación del sujeto. ¿Cómo tomar la palabra? ¿Cómo toma la palabra un psicoanalista en la universidad? Me parece a mí que de la manera que le sea posible, a riesgo propio, pero no en el desamparo de su soledad. Más bien es un tomarse de la mano del riesgo que se precipita en cada momento, en cada acto, donde un psicoanalista se haga presente. O sea, suena un poco enredado en ese sentido, pero es la cuota de riesgo. Vamos a aclarar lo siguiente. Hacerse presente como psicoanalista, a partir del discurso que lo logifica, no va contra del otro semblante, no va en contra del otro semblante con el que se puede presentar en la universidad. Es decir, hacer esto no va en contra de hacer docente. Recordemos que el otro universitario sanciona directamente a partir de esta llamada sabiduría. Así que una precipitación de acto no parece ser muy afín a la estampida de rinocerontes. Pero devolver a la palabra un poco de su prístino poder ensalmador, como decía Freud, quizás pueda desprender en aquellos que presten sus orejas al eco del bien decir. Sería una salida a la trampa de la búsqueda infinita del saber en nombre de la ciencia. Miller, esto es una cita que tomo de Graciela Brodsky. Miller les decía a los alumnos que no van a ser psicoanalistas en la universidad, lo recordaba Jorge recién, que si quieren ser psicoanalistas tienen que analizarse. Tampoco la escuela les va a decir que es un psicoanalista, sino que todo depende de esa transformación subjetiva que implica el propio análisis. ¿Se pudiera introducir algo de este inicio de transformación subjetiva en estos recintos? Es así como me parece que tomar la palabra, en este caso en la universidad, sirve para cualquier espacio, se cristaliza como acto cuando se incorpora lo que los discursos se empeñan en dejar por fuera, que sería algo así como que lo real no está en primer lugar para ser sabido. Eso lo dice la cadena en televisión. ¿Cómo decirlo en un recinto creyente en el saber? Último apartado, la inteligencia artificial. Los avances científicos toman de la mano a la época y la dirigen. La inmediatez, cual tarjeta de presentación, ha logrado insertarse en el sólido bloque del saber universitario, por lo que, a pesar de su resistencia metodológica, de los jurados expertos, decisiones en consejo, no ha podido evitar el uso de la IA como un repositorio o como consulta de saber, como en la Biblioteca de Alejandría. No sé si tendrían algo así, pero bueno. Los que se han adaptado tratan de educar en el uso ético de los motores de búsqueda, de convertirlo en un motor de búsqueda, consulta, de redacción, incluso en la corrección de trabajos. Quienes no, se vuelven más firmes en el rechazo de lo que representa, siendo proscrita dentro de la enseñanza de su materia. Es decir, cualquier
aproximación a la IA, cero. Les puedo decir, yo sueño con tener una IA que me corrija los trabajos, pero no sé. Una justificación para esta proscripción encuentra en el concepto de plagio una pregunta muy particular. ¿Sería posible plagiar el trabajo de una IA? Es una pregunta que a veces nos hacemos en los consejos. ¿Y sería plagio? Si un trabajo de investigación contiene más del 30% de uso de la IA, se considera reprobado. ¿Pero cómo lo sabes? Bueno, pues es necesario utilizar una IA para determinarlo, por lo que pudiéramos decir lo siguiente. La IA se ha vuelto viral en la universidad, no solo en el sentido de las redes, sino también en el sentido de la biología. Y digo esto de la biología, vamos a ver, ¿no? Porque es el lugar del cuerpo el que me interesa destacar aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está el cuerpo de esta inteligencia artificial? Pareciera existir en sus modelos de lenguaje grande, que un poco lo decía Jorge recién, ¿no? Aprendiendo constantemente de el input, de la alimentación que realiza el usuario, por lo que esto genera una experiencia adaptada a su creador. O sea, la IA estaría ajustada a la información que ingresa el usuario, entonces adaptada a él. Eso es interesante. Si esto es así, el usuario aspirante a sujeto, en el mejor de los casos, va a hacer existir el cuerpo de la IA en el momento exacto en el que él articule su demanda. Él, el usuario aspirante a sujeto. Y que la articule a su imagen y complacencia. Ubicar el lugar del cuerpo en este circuito puede ser valioso para el parletre usuario de estos tiempos. Y quizá en ese espacio pueda hacerse presente un psicoanalista dentro de su quehacer docente en el recinto universitario, que de repente aparecen preguntas que tú no estás esperando. ¿Cómo recibes tú las preguntas de estos usuarios? Sería algo así como introducir en el algoritmo del parletre una falla, o mejor dicho, introducir un tiempo a la inmediatez que no proscriba aquello de lo que no quieren saber, porque pasar por la universidad precisa poner el cuerpo de la mejor manera posible, te queman las pestañas, ¿no? Pero bueno, habrá que saber con él para que esto no termine chamuscado. Bien, eso era lo que quería transmitirles hoy, Doménico. Estás muteado, Doménico. Micrófono, Doménico. Muchas La gracias. IA te silenció ahí. Está por este texto muy estimulante sobre varios aspectos. Yo tendría varias preguntas, pero me limito a dos puntos. Un primer punto es precisamente la cuestión de la palabra, ¿no? Porque tiene una centralidad en el texto y precisamente volvería a una cuestión que un poco articulas en el texto, es decir, cómo tomar la palabra, ¿no? En la universidad, que es un lugar donde reina el S2, podemos decir, el así dicho discurso de la universidad. No quiere decir que exista solo esto, sino no podremos producir efectos que se producen en lo real, en jóvenes que escuchándonos se interesan al psicoanálisis, desarrollan un deseo, etcétera. Todo esto es posible, es la razón para la cual estamos en la universidad en un cierto sentido, ¿no? Pero sin duda en la universidad hay un discurso que domina, que es el discurso universitario que se funda sobre un saber impersonal, podemos decir, ¿no? Bueno, la cuestión es precisamente cómo hacer para anudar la posición del analista con la posición necesaria del docente, que es esta la por la cual nos llaman en la universidad, ¿no? Llaman el experto, en un cierto sentido, ¿no?
Y entonces, ¿cómo hacer para anudar estas dos posiciones? Porque sin este anudamiento no sería posible, en un cierto sentido, quizás este proceso de transmisión. Esto se ve mucho más en la Universidad Europea, quizás, donde el psicoanálisis está mucho menos presente, sobre todo en las disciplinas clínicas, pero creo que podemos decir que esta es algo, esta exigencia de anudamiento de estos dos aspectos, de estas dos caras de nuestra presencia en la universidad, se ponga también para vosotros. Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión precisamente toca el tema sí, de lo real, como lo que en el discurso universitario tendencialmente cae fuera de juego, pero que existe y quizás existe precisamente en lo que estaba subrayando, es decir, como dice Lacan en el Seminario 17, cuando nos habla de Sócrates y del diálogo con el esclavo, ¿no? Se produce una expoliación del goce en un cierto sentido, pero en el ejemplo de la IA, es la IA en un cierto sentido que opera como maquinaria de expoliación, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo se puede pensar este punto, ¿no? Cómo juega lo real en este contexto de la transmisión de la enseñanza en la universidad y cómo puede un enseñante, un docente analíticamente orientado, poder tener una actitud descompletante respecto a este espejismo del saber todo encarnado por la IA. Chévere. Bueno, entonces pasamos, mientras Ramón piensa, pasamos a la tercer texto, que es el texto de Miguel de la Rosa. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo he titulado mi texto Instilar el goce de la vida. Voy a proceder a leerlo. La era de la IA parece una novedad, pero lleva al menos unos 20 años gestándose. En los videojuegos, los NPC, que son los non-player characters, han tenido una presencia inexorable, programados para responder siempre lo mismo, ubicados en puntos claves para el progreso del juego o para crear un ambiente de familiaridad con los lazos humanos. Luego de ello, la innovación de los chatbots, diseñados para simular una conversación en páginas web, hasta aplicativos en donde una voz responde. Y, aunque sus características puedan ajustarse a la preferencia de su usuario, algo de la calidez humana resulta ausente e inimitable. La era de los buscadores, Google, que parecía tan sólida, ¿culminó o evolucionó? Si una era ha cambiado, es sin duda porque alguna crisis hubo. Basta con decir que es efecto de la pandemia, en donde la verdad proliferaba en las opiniones divididas. Debemos precisar que en el buscador abundan los blogs, en donde cualquiera puede escribir y responder, autorizado en sus experiencias, pero sin que el cuerpo esté puesto en juego. La desconfianza, increencia y las múltiples caras del odio aparecen cuando nadie encarna el lugar del saber. ChatGPT y sus derivados ofertan respuestas sólidas y complejas que se perfeccionan a sí mismas a partir de los prompts. Es interesante porque prompt significa inmediato. Introducen sus usuarios. Pero no es tan automático el asunto. Los avances de la IA son indudables y sin embargo constatamos que hacerle una pregunta resulta más difícil de lo que parece. Pues esta responde, pero no puede leer que detrás de una pregunta hay una demanda.
así como un deseo. Miguel, se mutió tu... Upa, ¿se mutió hace mucho? No, no, no. Los avances de la IA son indudables. Bueno, sigo con esa idea, ¿ya? Los avances de la IA son indudables y sin embargo constatamos que hacerle una pregunta resulta más difícil de lo que parece, pues ésta responde, pero no puede leer que detrás de una pregunta hay una demanda, así como un deseo latente que ni el sujeto mismo logra noticiar. Pero eso, un docente sí lo puede leer y a partir de ello maniobrar para bordear o causar ese deseo. La presencia de la IA en las universidades despierta un conjunto de pasiones manifestadas en imperativos institucionales, discusiones de pasillos y también en las aulas. Por un lado, las explicaciones de técnicos y especialistas, sostenidas en la necesidad de actualizarse e implementar en las clases tanto textos científicos como herramientas tecnopedagógicas que garantizarían el buen funcionamiento de la ciencia y su progreso en la universidad. Por otro, un rechazo radical a su uso, disfrazado de buenas intenciones, cuestión presente en el tema del discurso universitario, lo que debe saber el estudiante, aun si, a costa de todo, se mantiene insatisfecho y sin posibilidad de apropiarse de aquello que repite para contentar al otro y aprobar el curso. ¿Qué dicen los estudiantes de la IA? En el trabajo con los colegas de la RUAS y el ENAPOL, encuestamos a más de 100 estudiantes de distintas universidades. Sus respuestas nos enseñan algo de manera muy genuina. Pudimos leer el sesgo de ambivalencia respecto a la IA. Aunque es eficaz, no hay plena confianza en ella, pues responde pero no enseña, a diferencia de un docente que transmite desde algo que lo causa, de su recorrido, desde su historia en y con el psicoanálisis, en donde ha puesto el cuerpo para extraer allí un saber. Recalcan el efecto de la presencia del docente, así como con su voz y decir, sus preguntas y estilo, transmiten algo que la IA no podría, y eso marca una diferencia clave entre responder una pregunta para cerrarla y provocar una conversación, repetir datos y leer o discutir un texto desde la experiencia y la clínica. Conversaciones en donde circulen las voces de los estudiantes, alejando sus interrogantes, pero también sus críticas al respecto de la vigencia de nuestros autores y textos, así como sus incesantes demandas de un docente, con el cual alojarse, capturar una verdad, hacerse una pregunta sobre sí mismos y quizás apropiarse de un saber. Si los estudiantes reconocen que la transmisión del psicoanálisis es posible a partir de un deseo vivo del docente, sostenido en su enunciación, desde su propia falta y no saber, vectorizada por las preguntas que atraviesan su propia práctica, ¿por qué la IA nos deja intranquilos? ¿Qué tiene de Unheimlich este asunto? De pronto, esto nos debe enseñar sobre los modos en que hacemos lazo con los estudiantes, bien sea si cedemos a la repetición y contribuimos a ese saber compactado que los aprisiona, o cuando nuestros ideales se escabullen en las consignas de los trabajos y evaluaciones que solicitamos. Tomando como referencia a Brodsky, vale la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos neuróticos del deseo de enseñar? Pues, y cito, si la enseñanza no está amarrada a un síntoma, a un síntoma, a una satisfacción, a una solución, a un goce, no se ve por qué enseñaríamos. ¿Por qué enseñamos psicoanálisis en la universidad? Aún más, sabiendo que enseñar tiene un imposible que no debemos elidir ni ocultar. De pronto, al transmitir algo de lo que el psicoanálisis nos enseñó, del modo en que nos arreglamos con nuestros imposibles, provoquemos o instilemos el goce de la vida. Hasta allí. Muchas gracias, Manuel, también para tu texto muy estimulante, que quería hacer dos puntuaciones. Una primera,
es esta, que este texto, así como en parte los otros, nos ofrece una primera respuesta sobre qué es enseñar, que me parece interesante. Enseñar no es responder, porque si la cuestión se reduciría a responder a las preguntas, quizás la IA un día podría devenir el mejor enseñante del mundo, pero la cuestión es que enseñar no es responder, no se trata de esto. Mucho de la enseñanza pasa precisamente para no responder, por ejemplo, para provocar un cuestionamiento al alumno, al estudiante, para introducir todo lo que en un cierto sentido permite a un sujeto encontrar un otro en una posición de enseñante que le permita desarrollar un deseo de saber. ¿No? Esto me parece fundamental y esto necesita algunas condiciones, entre las cuales me parece importante, por un lado, la referencia al hecho que una enseñanza tiene que encarnarse en un cuerpo, ¿no? Y en un estilo, en una marca de enseñanza, ¿no? Que es la que nos hace reconocer a la transmisión de un maestro, por ejemplo, ¿no? Un estilo que es singular, que es como el marco de este sujeto, ¿no? Que nos transmite. Esto me parece muy importante y nos abre a una consideración muy clara del punto de irreducibilidad entre la enseñanza y lo que podemos hacer con la IA. El segundo punto es más una cuestión. Al final es una cuestión que Manuel mismo se pone, pero me gustaría que intente responder con sus palabras a esta cuestión que me parece fundamental. Es decir, hay algo de la IA que nos deja intranquilos, que nos inquieta, que nos produce un efecto de un Heimlich. Quería saber si tienes una idea respecto a de qué se trata. Yo tengo una idea, pero voy a quizás a intentar decirla en el debate, pero me gustaría saber cuál es la idea que tienes sobre este punto. Bueno, pienso que podemos empezar a dar la palabra a los colegas, empezando por Jorge y luego Ramón y al final Miguel. Y no sé si también hay otros colegas quieran agregarse en esta discusión, será lo mejor. Alejandro mismo, Sí. Ana. Siga- eh, Sigamos entonces por el orden de las presentaciones y después abrimos el debate. ¿Te parece, Doménico? Perfecto. Muy bien. Ok, de acuerdo. Bueno, gracias también a los compañeros por sus textos. Ya los había leído, me han resultado igualmente estimulantes. Voy a intentar ser breve en lo que puntúas, Doménico, por cuestiones de tiempo también. Estoy de acuerdo en principio con lo que dices. Al inicio comentabas que somos nuevos en esta exploración, le voy a decir así. Para mí también es algo muy nuevo, es un tema el cual apenas ahora con los grupos de trabajo hacia la ENAPOL me he sentado a leer, a conversar. Entonces, en ese primer punto estamos iniciando y creo que va a haber mucho por producir todavía, por pensar. Ahora, acerca de tu primer puntuación, de esta tensión entre doctrina y época, estoy de acuerdo. Sin embargo, no es nuevo para el psicoanálisis y su enseñanza, para el psicoanálisis y su transmisión. Se me remito a los ámbitos universitarios de nuevo, ¿no? Que ahí es donde estamos poniendo el foco. O sea, en la universidad, en verdad, antes de la IA,
ha habido tensión con la filosofía, con la antropología, con la sociología, etcétera. O sea, creo que esta tensión ha existido quizás desde siempre o desde hace mucho, de distintas formas. Entonces, me parece como en esas otras tensiones, algo que se nos complica, pienso, es cómo ser dóciles para escuchar esos otros discursos. Creo que decimos muy a menudo que debemos de ser permeables a otros discursos, ser capaces de escuchar otros discursos, pero muchas veces en el acto es como, eso no vale porque no es de mi disciplina, de mi discurso. Eso nos pondría del lado de la tecnofobia, para remitirnos al título, ¿no? Pienso que nuestra postura no puede ser la de un tecnofóbico que diga lo peor es la IA, ¿no? Entonces me pregunto cómo hacer un espacio posible en esa tensión. Creo que efectivamente hay que inventar y que la invención siempre tiene que estar puesta a prueba. Tú mencionaste el texto de Jacques-Alain Miller, el de Algoritmos del Psicoanálisis, y ahí en una parte él dice, el analista en su acto no enseña, a lo sumo permite aprender. Y me parece una muy buena indicación, en verdad es que me parece una muy buena indicación, porque si el docente en posición analizante, el docente advertido de su experiencia analítica, el docente psicoanalista, digamos, quizás pueda efectivamente introducir una suerte de apertura a la palabra de los estudiantes para no decir o pronunciarse en términos de doctrina ABC y tampoco decir la IA es lo peor que nos pudo haber sucedido en el mundo, sino que pueda abrir un espacio no para enseñar, sino para que el otro pueda pensar, pueda aprender, pueda elaborar algo y que nosotros podamos alojar eso genuinamente también, ¿no? En el mismo texto de Miller, decía él, a propósito de la regla fundamental, que ésta invita al analizante a crear por su decir. Y pienso que eso también es un desafío para nosotros en el contexto universitario. Cómo poder invitar a la palabra y que cada estudiante cree por su decir en el ámbito que tenemos a la mano, que es el ámbito del aula, de la conferencia, del grupo de investigación. Y eso lo voy a conectar con tu segunda pregunta acerca del tiempo, ¿sí? Y pienso que a propósito de el tiempo que implica pensar, el tiempo de la IA que es inmediato, el tiempo de la universidad que siempre es un tiempo acelerado de producir más, saber más, aprender más, escribir más, etcétera. Pienso que ahí también está de nuestro lado, no sin transferencia, no sin nuestro semblante como docente, cómo podemos introducir en el aula, cómo podemos introducir en la interlocución con los estudiantes otro tiempo. El texto que les proponía es More Time for No Thinking, y exactamente estaríamos en las antípodas de eso. Cómo inventar, cómo ingeniárnoslas para sin tecnofobia introducir una ritmicidad distinta, un tiempo distinto, efectivamente para pensar. Al menos proponer formas en las cuales eso pueda ser empujado o potencializado, siempre sin garantías, desde luego. O sea, no quiero ser ningún romántico en pensar esto a nivel de fórmula y decir, si inventamos de este modo, seguro vamos a dar en el clavo. Y nada que ver, creo que en la universidad también siempre estamos enfrentados a esto, ¿no? A que la diversidad es enorme, cada grupo tiene un poco sus cualidades, en algunos nos hacemos camino y quizás podemos transmitir algo de nuestro psicoanálisis,
y en otros casos también no se puede y hay que rectificar. Entonces, de pronto vienen esas ideas a mi mente. Voy a dejar para más adelante algo que dijiste al calce acerca de cómo hacemos lugar a la subjetividad de esta época con la IA, porque no es algo que vamos a frenar nosotros, desde luego. Bien, de pronto eso, gracias. Gracias a ti. Ramón. Sí, tengo rato pensando qué voy a decir, pero me valgo también de lo que hemos venido trabajando hoy. A ver, a propósito de la primera cuestión. El, em, hay una, hay algo que me ha servido a mí, precisamente en la universidad, donde en efecto reina el saber, reina el S2, pero hay muchas posibilidades de hacer otras cosas también, ¿no? Entonces, eh, hacerse responsable de un semblante me parece que ha sido algo necesario en este contexto, porque, por supuesto, la universidad uno puede plantear que solo es el lugar docente en relación a los estudiantes, ¿m? Pero tienes una relación con otros pares, con otros superiores, y hay toda una estructura, por eso hablaba de un bloque sólido, que siempre ha sido la universidad, desde la primera universidad. Así que eso exige de alguna forma que quien ocupe ese lugar, bueno, tiene que prepararse también para hacer docencia. Entonces, hay que, sí, claro, tomar de la mano también al S2 y hacer algo con el S2, pero para poder soltarlo en el momento que conviene, que creo que es lo importante con esto cuando hablamos de la posición analizante y enseñante, es cómo soltarse de él, porque perseguirlo insistentemente mortifica. Y ahí desaparece el goce de la vida del que hablaba ahorita Miguel. Entonces, introducir esa vitalidad para mí se convirtió en algo muy importante en cada uno de los momentos donde hago como docente. Y entonces, por supuesto, saben, nosotros tenemos una unidad curricular, seguimos el programa, hay que transmitir el contenido, por supuesto, hay que cumplir con eso, pero yo no recuerdo que dos clases del mismo tema me hayan salido igual nunca. Por ejemplo, entonces tenía un colega hace mucho tiempo de la universidad que me decía, pero Ramón, préstame tus diapositivas para dar la clase. Y entonces, digo, no tengo ninguna, porque normalmente uso un pizarrón. Entonces, lo que salió ahí es producto del intercambio también, ¿no? Por supuesto, siguiendo el recorrido. Entonces, creo que eso hace nudo en ese punto. Eh, y además, este nudo, que no es un nudo petrificado, sino que a veces uno está, mira tú, uno está como constantemente eh, cambiando por dónde pasa la cuerda, eh, me lleva a pensar que en este cambio lo que hay es mucho de variación. Entonces, esa posición más variable del que encarna ese lugar, creo que es lo más importante para poder establecer este nudo en la universidad. Y cuando hay que, bueno, si representar la universidad, hay que representar la universidad, porque si no, ¿cómo le hace uno? Eh,
Y lo segundo, que creo que tiene mucha conexión con esto, es que lo real existe en ese sentido. Entonces sería como apuntar a lo que ha causado el origen de la consulta al chat GPT, ¿no? Sería así como devolver al usuario a, bueno, y esta pregunta que tú estás haciendo, ¿no? A veces yo le pido en ese contexto a los estudiantes, yo, bueno, úsalo, sí, pero ponte a interactuar un rato con él, a ver, no sé, a ver si qué piensas tú de lo que te está diciendo, porque también esa es otra, ¿no? Entonces, ir a ese lugar descompleta algo de la maquinaria y la descompleta también porque uno tiene la respuesta que uno que a veces yo puedo compartir, tampoco es una de, bueno, no respondo nada, sino que respondo a veces que realmente no sé. Entonces lo más que te puedo ofrecer es, bueno, mira, me voy a comprometer yo a buscar también y lo vemos la próxima vez, pero, y esto me parece importante para hacer existir lo real en un espacio donde no se quiere saber de él. Que un docente te diga, no, mira, yo no sé eso. O caes en el desfiladero, o lo logras atrapar, pero bueno, ¿y qué piensas tú? A ver, ayúdame tú. Hay algo de eso que quizá a veces opera, no es con todos, por supuesto, es con el que se interesa, diría así. Gracias, gracias, Ramón. Miguel. Bueno, me pareció muy preciso lo que subrayabas en torno a enseñar no es responder. Y me parece siempre valioso de las anécdotas que se pueda tener con los estudiantes, como intentar extraer algo que también sea una enseñanza para uno mismo. En algún momento que dictaba una clase, hacíamos una actividad y un estudiante con viva voz, que me pareció muy importante que salga de cierta mortificación y dice, ¿para qué tenemos que hacer esto? ¿No? Ujú, Me pareció importante darle lugar a esa pregunta, que la construyamos, ¿no? ¿No? Y allí por eso yo traía en mi texto esta cuestión de las consignas, de lo que se pide, para qué se pide esa pregunta genuina, acompañarla, creo que fue posible en la medida de leer como una demanda que había allí, ¿no? Qué signo se esperaba? Y fue maravilloso, digamos, poder construir, como, bueno, sí, ¿para qué hacemos lo que hacemos en la universidad? ¿No? ujú, En qué nos formamos? Que acá se dice dictar una clase, ¿no? ¿Qué dictamos? Bueno, que ya tiene como un sesguito amo a ratos eso. ujú, Entonces, lo otro que había pensado de Lonheimlich, sabe que lo recorté un poquito del texto porque me parecía un exceso, pero yo pensaba en algún momento, mucho escuchando y conversando con los colegas, que ciertas de sus pasiones de rechazo aparecían por un temor a ser reemplazados, ¿no? mm, Como en una posición de que entonces para el discurso se revelan como objeto, ¿ya? Como objeto que puede ser sustituible, reemplazable, y que entonces venga algo que encima, de alguna manera, recubre ciertas fragilidades del sujeto, como su memoria, la posibilidad de equivocarse. em, a mí me parece, en cambio, valioso hacer de las equivocaciones que uno tiene, lo que decía Ramón, un poco del no sé, esto no lo sé, estudiémoslo juntos. En cambio, eso me parece como contarse en la partida transferencial, ¿no? Como si se lo dicen a uno es por algo que está puesto en juego. Yo pensaba eso, algo entre la fragilidad y ese miedo a ser sustituible, ¿no? Digamos, siempre hay ciertas películas de ciencia ficción que ponen eso como que la máquina va a reemplazar al ser humano, y creo que la IA, que antes, como lo decía al principio del texto, estaba más presente en los videojuegos, ya que, cosas de niños, ¿no? Bueno, pero los niños también han crecido y también los avances ahora están más presentes y más a la mano.
ese temor de revelarse que quizás se es un objeto más de eso. Y yo por eso creo que, como cerraba el texto, eh, si algo de lo que se transmite está enlazado al síntoma de uno y uno lo puede localizar también muy particularmente en su análisis, creo que eso hace que, digamos, no sea solo una labor, ¿no? Sino que algo que se vive, Ujú, que claro. se goce ahí. Ujú, muy bien. Ramón, tú que me parece que querías decir algo más o Sí, no. sí, sí, no, Habías levantado la mano, sí, ¿sí? no sé si la levanté, pero sí, Ah, bueno, porque entonces. Miguel decía ahorita, no, Miguel decía ahorita esto por supuesto, de lo del temor, ¿no? Con esto de que se van a revelar las máquinas, uno lo piensa si se detiene un rato, por eso decía algo que tiene cierta afinidad con el discurso del amo, porque si el usuario es el que deposita eso de lo que no quiere saber, en la inteligencia artificial, por Sí. supuesto, esto va a retornar de ahí de donde lo ubicaste. Entonces, es la fantasía de si estás poniendo aquello que no quieres saber, que es propio, que va a regresar con toda la ferocidad, con el cuerpo de Schwarzenegger en Terminator y te dice I'll be back y ahí está. Entonces, Ujú. una cosa como que es interesante eso. Es muy interesante, sí, sí, sí. Yo lo había pensado en un otro rasgo, pero esto me parece muy interesante lo que habéis subrayado, es decir, la angustia de ser reemplazado, ¿no? Yo lo había pensado en otra perspectiva, es decir, una cierta angustia de ceder a la inercia del autómaton. Es decir, de dejarse ir a la inercia del autómaton, que es la otra vía de la mortificación, ¿no? De ceder sobre el deseo, podemos decir, que es algo que podemos, en un cierto sentido, es una posibilidad con la inteligencia artificial, ¿no? A ceder. Lo que no me acuerdo si era en el texto de Ramón esta, la frase donde se decía que se utiliza la inteligencia artificial como garantía en la evaluación de la universidad, ¿no? Es en un cierto sentido ceder al autómato, ¿no? Que es lo que domina el discurso universitario en un cierto sentido. Es otro rasgo de la angustia, como algo que puede manifestarse. Hay toda una clínica en este sentido que es interesante, ¿eh? Que nos permite un cierto desarrollo. Bueno, hay otros que quieren intervenir. Sí, muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a dar Sí, espacio a una pequeña conversación. muy bien. Tenemos un poco limitado el tiempo, pero podemos plantear algunos comentarios, preguntas, pidiendo porfa que sean breves para que la gente pueda participar. Muchas gracias. Está Ana y Javier Anaya. Me parece que Javier pidió la palabra antes que yo. Ya. Javier, ¿quieres? Javier, Ana y después Omar Domínguez también acaba de levantar la mano. Gracias, Ana. Gracias. Bien, dos puntos. La primera es siguiendo este último punto de la angustia de ser reemplazado. A mí me parece que es algo que en realidad se da a conocer mucho. Por ejemplo, cuando salió las IAs con respecto con el arte, ¿no? Cuando empezaban a hacer pinturas con arte, era una cuestión de si el artista será reemplazado por las IAs, ¿no? Y es una pregunta que hasta hoy en día se mantiene. En la docencia también. O sea, en la docencia, hoy en día, dentro de las redes, uno ve esta pregunta, ¿no? ¿El docente será reemplazado por la IA? Y también quienes, digamos, de forma alarmante, se empiezan a preocupar, empiezan a decir por qué sí, por qué no. Y vaya, ahí hay tipos de polos, ¿no? Pero en realidad se ve que es una angustia que sí está presente en la sociedad. Y por otra parte, que me pareció bastante bueno, que mencionaba también Miguel, fue lo de los juegos y las IA, que las IAs ya estaban en los videojuegos. Y esto es algo curioso porque se plantea de forma distinta, ¿no? Es decir,
la CIA para los juegos es planteado como un reto donde uno aprende, ¿no? Curiosamente, la IA del juego aprende a partir de los movimientos del ser humano y ahora el ser humano resulta que tiene que vérselas con esa IA que acaba de aprender sobre él. Y es, ¿qué cosa hago de nuevo para ver cómo puedo enfrentar a esa IA, ¿no? Pero busca lo nuevo, que yo produzca algo nuevo. No busca como tal la respuesta, no busca como tal, busca que haya algo nuevo, que se pueda producir algo nuevo en esa interacción. Pero es una interacción, no es, digamos, no es buscando una respuesta, no es porque la IA me vaya a dar la respuesta, más bien es buscando lo nuevo y que yo lo pueda producir en esa interacción con quien aprende de mí, ¿no? E incluso es curioso porque las IA realmente, y esto lo dicen en las redes, o sea, las redes sociales es parte de, es la IA que aprende de ti, ¿no? No, no es a la inversa, no es la IA que llega y me enseña, no es la IA y que me da la respuesta, que así un poco se vende, pero en realidad es la IA que aprende de nosotros, ¿no? Y que muchas veces, y es curioso porque la forma en la que percibimos la IA es justamente esa IA que parece que tiene ya todas las respuestas, pero en realidad es una IA que va aprendiendo de nosotros. Bueno, sería como lo que me gustaría ahí enfatizar. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Javier. muchas Ana, gracias. por favor. Sí, gracias. Muchas gracias a los trabajos y la conversación que me hacían pensar algunas cosas. Una es esta distinción que planteaban entre ser motores de búsqueda o lo que se llama así, figuras de acompañamiento que hacen al lazo y que mantienen desde el inicio, desde los años 60, los primeros, no se llamaban chatbots porque no existía, pero eran interacciones vía mail, lentas y no sé qué, las primeras siempre tuvieron una dimensión dialógica, los primeros estudios de diálogo, de establecer diálogos con un otro, con un partener otro que preguntaba, contestaba, que mantenía un diálogo. Eso es distinto de la idea del motor de búsqueda, aunque ahora están convergiendo las dos potencias, digamos, la potencia del motor de búsqueda y de aprendizaje con la dimensión dialógica. Pero me parece que esta dimensión dialógica y del acompañante es la más interesante para nosotros, porque es la que permite establecer lazos. Vamos a ver qué quiere decir esos lazos, pero cómo nosotros podemos captar qué es lo que está sucediendo, pero lo cierto es que son partners cotidianos de los sujetos, donde los sujetos interactúan. Yo no sé si vieron la publicidad última de Gemini, la inteligencia de Google, creo que es, donde la publicidad lo que hace, previo a que vamos a buscar, además toman una pareja joven, es decir, ponen la perspectiva del lazo, la inteligencia artificial ayudando a un lazo posible en la realidad, es como la fantasía que intenta transmitir la publicidad, pero la niña que se está preparando para salir con el muchacho le pregunta a la inteligencia artificial frente al espejo, ¿me pongo estas botas o me pongo estas otras? Claramente lo que habría función de una amiga, por ejemplo, antes de salir con un muchacho tradicionalmente, está siendo publicitado con Gemini, que le dice, no, mejor con el look que tienes te pones estas botas, te van a quedar mejor. Ah, y entonces la ves salir con sus botas felices al encuentro amoroso, que también ayuda a intercambiarla. Me parece que esa dimensión del lazo es donde interviene el docente, el médico, el terapeuta, el amigo, todas las perspectivas de lazo posible podrían entrar en esta dimensión. Creo que es algo realmente interesante para nosotros pensar la subjetividad, la transferencia en todas estas áreas. La otra cuestión en relación al lazo es la disponibilidad, que es la gran carta que juegan las inteligencias artificiales y cualquier máquina. La disponibilidad 24/7. Claro. Todos los días, a cualquier hora, todo el momento del año, cosas que ningún ser humano puede hacer. Ni siquiera los padres en la demanda de los hijos pueden estar 24/7 todo el tiempo soportando las demandas. Hay algo del soportar, las subjetividades entran en juego y gracias a eso tenemos toda la articulación demanda, deseo, frustración, creación, todo lo que tenemos. Cuando el otro puede soportar la demanda 24/7, hay algo ahí que nos va a permitir explorar una cosa que es novedosa, digamos. No teníamos ese tipo de respuesta dialógica de soporte 24/7, es una de las cartas más jugadas que se tienen. En este momento, y
pensando que esta es una actividad preparatoria, un evento que vamos a tener en un mes donde daremos una vuelta aún más profunda y mayor con todos los materiales que hay de trabajo y demás. Pero me interesa porque hay, y considerando que somos 3 escuelas, ahora la actividad es de la ANEL, pero hay otras escuelas en la Rúa, hay una experiencia que vamos a tener en 2 días en Argentina, en Santa Fe, donde se va a hacer por primera vez, por lo menos en ese país, según entiendo, la experiencia de un docente creado por IA que va a dar una clase específica y que está pensado para eso desde hace mucho tiempo. Es una docente, hay que decirlo, es una mujer la que se ha elegido como docente, tiene un nombre, todas las ideas tienen nombre, y si no lo tienen, te invitan a ponerle nombre, a la dimensión de acompañante del otro lado con un nombre, uno le habla a un alguien, ¿no? Está claramente pensada desde ese punto de vista. Y este proyecto de la inteligencia artificial que va a dar una clase y que se piensa implementar, digamos, como bueno, ahora pruebas piloto, pero que va en esa dirección, está de la mano del creador, y hay varias personas por supuesto, pero es Chris Menu, que toca los puntos, me parece, más sensibles de la época. Por un lado, plantea la crisis del conocimiento. Hablaban de cuál es la crisis que hace que se vayan cambiando las cosas. Él lo propone como crisis del conocimiento. Salimos de la era del conocimiento que entró en crisis a lo que él llama el apogeo de la era de la innovación. No importa. Y nosotros tenemos algo afín en la idea de la innovación y lo nuevo y la creación. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante que ver con la época en este punto. Y luego la perspectiva para este punto, crisis de conocimiento, era de la innovación, que de lo que se trata no es de capacitarse entonces, capacitarse ya es una palabra particular, en conocimiento, no es eso, y por eso la universidad entra también en su propia crisis, y no es el conocimiento y el saber qué para la universidad. Y él y varios plantean que hay que capacitarse en habilidades, él lo plantea para pensar, pero hay que ver de qué se trata. ¿Qué quiere decir pensar? ¿Qué quiere decir pensar para nosotros? ¿Qué quiere decir? Y además de la filosofía, hace rato que venimos, ¿qué quiere decir pensar? Porque si hay que pensar en habilidades para pensar, uno puede pensar la protocolización del pensamiento, qué habilidades son, qué herramientas, que son las palabras de la época, son necesarias para pensar o qué libertad hay en la posibilidad de pensar. Entonces, desde ese punto de vista y con esa perspectiva es que este señor inventa esta inteligencia artificial, pero a la vez aporta toda su cuota. Él ha sido un niño buleado por lo físico, o sea, sufrió bullying en su infancia. El creador sufrió bullying y tuvo que hacer todo el periodo del bachillerato, digamos, en una escuela en su casa, una escuela domiciliaria, porque no podía soportar estar en el ambiente con otros para convivir, que era hiperactivo y que tenía déficit de atención, y que él hubiera requerido, hubiera anhelado en su infancia un partener permanente 24/7 para que lo guiara en sus pasiones. O sea, en el corazón del invento de esta inteligencia artificial, que el lunes va a dar clase en Santa Fe, tenemos todos los condimentos de la época, tenemos todo lo que en este momento hace sonar sintomáticamente la cuestión de la subjetividad. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío del que podremos aprender después del lunes, a ver qué pasa en Argentina, nos contarán en Belo Horizonte qué pasa con esta experiencia, porque todo esto es un gran contexto y seguro estoy olvidando un montón de cosas más de la época. Marca por qué estamos conversando de lo que estamos conversando hoy. Bien. Gracias, Ana. Está Omar y después Alejandro. Cerramos con Alejandro. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Han sido muy buenos los trabajos, han ayudado mucho a pensar algunas cosas y a producir algunas cosas. Yo quisiera iniciar por algo, me parece que es como claro, lo que todos esperamos de la IA en realidad es un delirio, ¿no? O sea, todos estamos delirando un poco, esperando que sea una especie de gran otro, y es el gran otro contemporáneo, ¿no? Un dios, yo lo pensaba así. Por eso se me hizo muy interesante jugar con la palabra entre tecnología y Dios y hablar de una tecni tecnigión y los tecnigiosos. Recuerdo había un libro de Gorostiza que se llamaba Todos somos religiosos
Y bueno, ahí hablaba de cómo en la neurosis y en la psicosis no deja de estar la búsqueda del padre. Y pensaba eso, bueno, es eso que parece que esta tecnición llega a ocupar ese lugar de padre, que en algún momento secundario también ocupan los docentes. Y que frente a eso, el valor del sujeto, o sea, frente a una especie de Dios, el valor del sujeto se ve eclipsado. ¿De qué serviría que yo escribiera algo si ya todo, si ya, si ya todo está escrito por ese Dios tecnológico, ¿no? Y que es justamente el punto en donde el valor, el recobrar el valor del sujeto es lo que termina salvando o termina siendo algo de lo analítico como para quitar ese eclipsamiento. Gracias. Gracias a ti, Omar. Gracias a ti. Alejandro, Sí, muchas gracias. Las presentaciones, la introducción que hiciste, Doménico, me hace pensar en la clave de las pasiones que tú decías al inicio. Pasiones del ser, ¿no? El amor, la filia, ¿no? El odio, el rechazo e incluso el deseo de no saber, que puede estar incluso presente entre los analistas respecto de Ujú. la IA, ¿no? Como que fuese algo que no nos compete. Pensé en la historia que tenemos con la Tecné, ¿no? La aparición del teléfono, de la radio en alguna época, Internet y ahora la inteligencia artificial, y de qué modo lo que subrayaba Miguel sobre la sustitución hace pensar en que aquí hay un rostro humano que podría dibujarse en la Tecné, un símil, una compañera, una amiga, como decía Ana recién. La dimensión del doble, sí, la IA como un doble que tiene este rostro humano, pero que está en un lugar que carece del decir. Y ahí está el punto, la yancia, la falla, la ausencia de tiqué, como decías tú, Doménico, ¿no? Como Ujú. un lugar sin tiqué. Pensaba también desde el lado de la relación que hay con la contingencia, cuál es el lugar, y ahí está una última acotación, cuál sería el lugar de la contingencia en la IA. ¿Ah? ¿En qué lugar queda la contingencia o el agujero y cómo podemos explorar eso para dividir la diferencia entre la IA y la posición nuestra, como tú me invitabas al inicio, Doménico? Gracias. muchas gracias, Alejandro. Sí, yo nada más agregar, bueno, agradecer mucho los trabajos. Me parece que son trabajos, pues, cada uno con una enunciación muy propia y muy viva que transmite la experiencia de la presencia de los analistas en la universidad, haciendo este esfuerzo de transmitir el psicoanálisis en estos espacios. Y respecto a la presentación de los trabajos, también pensaba como en tres elementos importantes. Uno, el tema del cuerpo, ¿no? Creo que en todos los trabajos se atraviesa la dimensión del cuerpo, la importancia del cuerpo, de poner el cuerpo y la diferencia que eso hace respecto a lo que sería la IA, así como también la función de la palabra, la palabra, lo vivo de la palabra, digamos, esto que Lacan trabaja en sus primeros seminarios y que no tiene que ver solamente con lo escrito, con la respuesta, con la pregunta, sino la palabra que está sujeta a la equivocidad o a la equivocación. Y finalmente también la importancia de la dialéctica. O sea, creo que lo que un docente puede hacer a diferencia de la IA en esta interacción en términos del conocimiento y del saber es el asunto de la dialéctica, justo con esto que decían cuando un docente puede decir no sé, eso no sé, cómo lo piensas tú, etcétera. O sea, se introduce una dimensión dialéctica que difiere, digamos, de la especularidad propia de la inteligencia artificial, ¿no? Lo dialógico y la disponibilidad 24/7 y la respuesta siempre pronta. Creo que justamente lo que se borra es el asunto dialéctico, que es donde se juega el sujeto, ¿no? Siguiendo la primera parte de Lacan. Y bueno, pues eso, básicamente son algunas reflexiones que podría compartir en relación a esto que quería compartir. Y bueno, cederte de nuevo la palabra, Domenico. Bueno,
me parece que ha sido un encuentro muy enriquecedor en una dirección que, como decía al comienzo, me parece que nos va a acompañar para años, porque se trata de una cuestión que es de gran actualidad, que se hará siempre más presente, que desarrollará una clínica. Ya lo hemos un poco empezado a ver, ¿no? La clínica de la angustia de sustitución, la clínica de la inercia del goce de ceder al automatón, y y podemos encontrar varias otras declinaciones, la clínica de estas nuevas modalidades de acompañamiento, como decía Ana. Entonces, como analistas y como docentes, también somos muy interesados a ver lo que esta nueva situación va a desarrollar en la experiencia que tenemos, tanto como analistas cuanto como docentes analíticamente orientados en la universidad. Entonces, esta es solo una etapa preliminar de un discurso que se desarrollará y que ya creo en Apol, en el encuentro que tendráis en Enapol entre los colegas de la RUA, encontrará un desarrollo y estoy muy curioso de saber lo que saldrá desde ahí, efectivamente. Entonces, lo que puedo decir es que tengáis un muy buen encuentro en Apol sobre este tema, porque va a ser una contribución importante para todos los colegas también de la otra esquina del Atlántico. Esto es muy importante. Muy bien. Ajá. Alejandro, Bueno, queremos agradecerte, Doménico, este espacio de conversación. Además, actualmente presidiendo la RUE, de modo que vas a empezar a tener una visión de lo que está ocurriendo con la red universitaria europea, y nos complace poder tener este trabajo preparatorio al ENAPOL sabiendo que tú estás en este espacio, en este lazo universitario, con todos los desafíos que tiene en la actualidad más allá de la inteligencia artificial y en el cual esperamos más adelante colaborar con la RUA y la RUE en términos de posibles puntos de encuentro. Ujú, Agradezco especialmente a Jorge, a Ramón, a Miguel los trabajos a nombre propio que han traído, la participación que ellos tienen en los ejes de trabajo para preparatorios al encuentro de la RUA en el ENAPOL y las ideas que hoy han circulado que son cruciales respecto del lugar del otro, del objeto, de la técnica, de lo real y fundamentalmente, como ha sido subrayado, sus alcances clínicos que podemos vislumbrar en ujú, términos de potencial trabajo y que podría eventualmente llevarnos a un próximo encuentro sobre pensar la ujú, clínica con las IA, cuáles son los ujú. desafíos para la práctica y si eso tiene una extensión también a otros espacios, sobre todo para los colegas que trabajan en ambientes escolares, en ambientes de salud. Así que un gran agradecimiento. Doy ahora la palabra a Ana Viganó, nuestra presidente, y al final tendremos un video. Muy bien. Muchas gracias. Simplemente para agradecerles, me sumo a los agradecimientos a cada uno de ustedes e invitarlos especialmente, por supuesto, a los que viajen a Belo Horizonte, a que conversemos de viva voz. Allí vamos a tener un espacio riquísimo de trabajo de las tres escuelas y la rúa que atraviesa las tres escuelas vía las universidades. Pero para los que no y de todas maneras se suman a esta gran conversación que va empezando y va tomando forma y que va a continuar, por supuesto, con la expansión fundamental en Belo Horizonte, pero seguramente después con otras vueltas, que puedan leer los trabajos, hablaban de los ejes de investigación, hubo grupos de trabajo que han producido escritos a partir de los cuales se va a dar la conversación. Entonces, para los que estén de manera presencial, es fundamental que lean esos trabajos porque no se van a leer allí. A partir de esos trabajos y de la lectura de esos trabajos es que vamos a conversar para poder ir, bueno, agilizando ese encuentro de los cuerpos y las voces y nos podemos escuchar.
Pero para los que no, que también los invito a que los puedan leer, porque vamos a continuar después seguramente del ENAPOL también con algunas de estas cuestiones, y son trabajos valiosísimos que pueden encontrar en la página web del ENAPOL, entonces, y de la FAPOL también. Así que invitados a seguir en esta gran conversación, a leernos, escucharnos, estimularnos, ha sido una palabra que insistió en estimularnos mutuamente en este desafío que tenemos, como siempre, cada vez en la subjetividad que nos toca tratar, en la época en la que nos toca habitar. Así que bueno, seguimos conversando, gracias a cada uno por esto y escuchamos y vemos el video. Alejandro. Así es. Adelante con el video de cierre. Muy bien. Hasta ver el horizonte. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, un Domenico. abrazo. Chao, Domenico. Gracias, a Chao, todos. Domenico. Colega Juan, Saludos a Miguel. todos. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Placer. Placer. Chao. Chao, chao.